¿Te imaginas una vida donde el miedo no decida por ti? No reprimido ni contenido por un rato, sino verdaderamente ausente. Despiertas y no hay dudas. No hay voces internas que cuestionen tu valor, tu preparación o tu capacidad. Solo claridad, acción y propósito. ¿Qué harías si no tuvieras que negociar con tus miedos? ¿Qué metas perseguirías si no te sintieras limitado? El miedo no es tu enemigo, es un reflejo natural. Es antiguo, está en tu ADN y existe para advertirte, para protegerte. Pero el problema no es sentir miedo, es permitir que te dirija. Cada vez que retrocedes en lugar de avanzar, estás eligiendo lo conocido sobre lo que podría transformarte. Y con eso, dejas de crecer. Hoy no venimos a pintar el miedo como algo malo, ni a pretender que desaparece con pensamientos positivos. Hoy lo enfrentamos con verdad, con acción constante, con una visión que supera cualquier excusa. Porque el miedo solo domina cuando tú te detienes. Pero si te mueves, si decides actuar, pierde fuerza. En este momento estás por aprender cómo dejar de esquivar el miedo y comenzar a enfrentarlo. A mantenerte firme aunque tiemble tu voz. A tomar decisiones antes de que el miedo te convenza de posponerlas. A construir una mentalidad tan enfocada que no hay espacio para el autosabotaje. Da ese paso. No esperes a sentirte preparado. Porque los que cambian su vida y el mundo no lo hacen porque no tienen miedo, sino porque actúan a pesar de él. El miedo no fue diseñado para liderarte. Fue creado para alertarte. Pero muchas personas lo ponen al mando de sus decisiones y así terminan atrapadas en la misma rutina, dudando, sin avanzar. Sentir miedo cuando vas a intentar algo nuevo es normal, pero lo que realmente te frena no es el miedo, es quedarte inmóvil, es callar cuando querías hablar, es guardar tu idea para algún día, es pensar que necesitas estar seguro antes de actuar, pero la verdad es que el momento perfecto no existe, y el valor no llega antes del paso, llega después. Quienes logran cosas extraordinarias también sienten miedo. La diferencia es que no lo consultan antes de moverse. Y esa es la verdadera libertad. No necesitas eliminar el miedo para avanzar. Solo tienes que dejar de tratarlo como una orden. Deja de darle un poder que nunca le perteneció. Puede estar ahí, puede acompañarte, pero ya no tiene permiso para decidir por ti. No más. Y aquí está el verdadero poder. Cuanto más caminas a través del miedo, más se encoge. Cada vez que actúas a pesar de sentirlo, estás reprogramando tu mente. Le enseñas que miedo no significa alto. Significa esto es importante. Significa ve hacia allá. Significa que estás cerca de algo que vale la pena. La acción constante reconfigura tu percepción. Cuanto más te enfrentas al miedo directamente, menos influencia tiene. Tu mente empieza a actuar antes de que el miedo tenga oportunidad de instalarse. Te conviertes en un lugar donde el miedo no puede habitar. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el pecho, recuérdalo, no necesitas menos miedo, necesitas más movimiento. No lo pienses tanto, no lo analices, no negocies, muévete, porque el miedo no puede sobrevivir cuando hay impulso. En cuanto te atreves, el miedo empieza a desaparecer. El miedo es un experto narrador. Te cuenta historias tan bien construidas y emocionalmente convincentes que parecen verdades, pero no lo son. Son cuentos. Y los más peligrosos son los que te cuentas sobre ti mismo. Te dice que no estás listo, que no eres lo suficientemente inteligente, ni capaz, ni digno. Te susurra que si lo intentas, fracasarás, que si hablas, te van a juzgar, que si persigues lo que sueñas, vas a caer y no vas a levantarte. Y como usa tu propia voz, la crees, la aceptas, y sin darte cuenta, esas historias se vuelven tu realidad. No porque sean ciertas, sino porque te son familiares. El miedo vive en tu imaginación. Toma una pequeña incertidumbre y construye una película entera. No solo temes una conversación difícil, te imaginas como todo sale mal. No solo dudas de hacer algo nuevo, te ves fallando frente a todos. No solo temes el rechazo, visualizas el abandono, la humillación y la confirmación de que nunca fuiste suficiente.
Así es como gana el miedo, no con hechos, sino con repetición. Cuanto más ensayas el peor escenario, más lo cree tu cuerpo. Tu mente reacciona como si fuera real. Tu pulso se acelera, tu respiración se acorta, tu cuerpo se tensa, y de repente, no estás viviendo el presente, estás atrapado en un futuro que aún no existe. En ese estado, hasta el paso más pequeño parece imposible. Pero aquí está la llave. Si el miedo se construye con repetición, la confianza también. Si el miedo es una historia, tú puedes escribir una nueva. Una donde hablas y te escuchan, donde saltas y aterrizas, donde caes y te levantas más fuerte. La mente no distingue entre lo que imaginas y lo que recuerdas. Si puedes visualizar el fracaso, también puedes imaginar el triunfo. Si puedes ensayar la derrota, también puedes practicar la victoria. La batalla no está allá afuera, está dentro de ti. Y en el momento en que dejas de seguir el guión del miedo y empiezas a escribir el tuyo propio, recuperas el poder. No necesitas sentirte valiente para actuar con valentía. No tienes que estar seguro para seguir adelante. Solo tienes que decidir que el miedo ya no va a tener la última palabra. Solo tienes que dejar de permitir que el miedo tome la palabra. La voz dentro de tu cabeza tiene fuerza, sí, pero eso no significa que diga la verdad. Y su mayor mentira es hacerte creer que el miedo es un límite. No lo es una señal. Es la alerta de que estás parado justo al borde de tu expansión. Y lo que hagas en ese momento es tu decisión. El miedo se alimenta del silencio, de evitarlo, de esconderlo. Cuanto más huyes, más crece. Cuanto más lo analizas, más ruido hace. Porque el miedo no se debilita con el tiempo. Se reduce cuando lo enfrentas. Ahí es donde la mayoría se equivoca. Esperan sentirse valientes antes de lanzarse. Esperan que el miedo se apague antes de dar el primer paso. Pero la valentía no llega antes de actuar. Aparece como consecuencia de actuar. Imagina estar al borde de una piscina helada. Puedes meter solo un dedo, alejarte, volver mañana, pensarlo otra vez, y seguir sintiendo frío solo con verla. O puedes saltar de una vez, permitir que el impacto sacuda tu cuerpo, y en unos segundos notarás que ya no da tanto miedo. ¿Por qué? Porque viviste lo que tu mente había distorsionado. Eso es exponerse. No se trata de no tener miedo. Se trata de estar dispuesto a sentirlo y avanzar igual. De mirar a la incertidumbre y decir, tú no defines el final, eres el punto de partida. Así se vence al miedo, no esquivándolo, sino enfrentándolo. Te acercas a lo que te asusta, te acostumbras a lo incómodo, lo vuelves conocido, y cuanto más familiar se vuelve, menos poder tiene sobre ti. Habla aunque tu voz tiemble. Preséntate incluso si tus manos están inseguras. Lanza esa idea, aunque no esté perfecta. Haz la pregunta, aunque te dé miedo la respuesta. Ese es el proceso. Ese es el entrenamiento. La primera vez te asusta. La segunda es incómoda. La 10ª se siente normal. Y la 100ª es libertad. Las personas que admiras, los que hablan, los que lideran, los que crean, los que luchan también sintieron miedo. La diferencia es que aprendieron a no obedecerlo. Nadie empezó siendo valiente. Todos comenzaron temiendo el camino. La diferencia está en que eligieron no quedarse paralizados. Aprendieron a soportar lo incómodo. No huyeron de los desafíos. Se metieron de lleno en ellos, una y otra vez, hasta que lo que antes los sacudía ya no tenía fuerza. La realidad es que el miedo nunca se va del todo, pero llega un punto en el que ya no te domina. Dejas de temblar cuando aparece. Dejas de esconderte cuando se manifiesta, porque ya aprendiste que no es más que un eco, una alarma que no tiene control de tu vida. El control lo tienes tú. La única salida real es enfrentarlo, atravesar el miedo, las caídas, las dudas, avanzar aunque tiemble todo dentro de ti, no porque seas inmune, sino porque entiendes que del otro lado está todo lo que aún no has vivido, y eso vale más que quedarte seguro. Si quieres arrancar el miedo de raíz, tienes que ir a donde nace, en tu mente,
El miedo no empieza afuera, sino en los pensamientos que repites sin darte cuenta. Historias de fracaso, de peligro, de insuficiencia, que se instalan como verdades y moldean la forma en la que ves el mundo. Y si no decides entrenar esa voz interior, ella terminará entrenándote a ti. Si no tomas el control, tu cabeza se convierte en el campo perfecto para que el miedo gane siempre. Pero tú no naciste para vivir limitado por eso. Estás aquí para recuperar el timón, para escribir un nuevo guión. Y todo empieza con una comprensión crucial. Tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa, quien decide qué creer y qué descartar. Así que cuando el miedo diga, no estás listo, tú no te lo tragas. Le preguntas, ¿quién lo dice? Cuando te diga, vas a fallar, respondes, quizás, pero voy a aprender. Reescribes la historia, rompes el ciclo, porque cada pensamiento es una semilla, y aquello que alimentas, florece. Si alimentas el miedo, cosecharás dudas, pero si cultivas el valor, y llenas tu mente de intención, de enfoque y de práctica, el miedo pierde su lugar. Con el tiempo, la valentía deja de ser una excepción y se convierte en tu modo natural de ser. Esto no tiene nada que ver con pensar en positivo sin fundamentos. Se trata de cultivar tu mente con intención. Igual que un deportista fortalece su cuerpo, un combatiente perfecciona sus reflejos, o un músico entrena hasta que sus dedos reaccionan sin pensar. Tú debes hacer lo mismo con tu mente. Usa afirmaciones que refuercen tu valor, visualizaciones que te conecten con tus metas, y repeticiones que vuelvan lo extraordinario en rutina. Dite lo que deseas llegar a creer, hasta que se convierta en parte de tu identidad. Exprésalo, siente lo que dices, actúa en coherencia, hazlo todos los días. Mantengo la compostura bajo presión. Sigo avanzando aunque tenga miedo. No me achico, me expando. No son frases vacías. Son órdenes que tu subconsciente está esperando. Y no basta con pensarlas. Tienes que vivirlas. Porque tu mente no se convence con ideas, sino con acciones. Cuando haces algo que exige valor. Cuando sigues adelante aunque estés nervioso. Cuando hablas incluso con la voz temblando. Tu cerebro entiende. Esto es lo que hacemos ahora. Así es como se transforma tu identidad. Así es como el miedo pierde el control. Sentir miedo no te hace débil. Deja que te controle. Sí. Domina lo que ocurre dentro de ti, y el entorno comenzará a alinearse. Protege tus pensamientos como lo harías con algo valioso. Rompe los ciclos de pensamiento negativos. Reemplázalos con creencias reales y poderosas. Nunca olvides, siempre tienes el poder de decidir. El miedo puede tocar la puerta, pero solo entra si tú la abres. O fortaleces tu mente, o dejas que el miedo lo haga por ti. La decisión es tuya. Ahora piensa, ¿y si el miedo no fuera un muro, sino una señal para avanzar? ¿Y si eso que llevas evitando es justamente lo que estás llamado a enfrentar? Muchos interpretan el miedo como una advertencia. No lo hagas, no hables, no intentes, no arriesgues. Pero muchas veces el miedo señala justo lo contrario. Apunta hacia el borde de lo cómodo. Y ahí es donde comienza tu transformación. Esa presión en el pecho, esas manos que tiemblan, no son señales de debilidad. Es la vida avisándote que estás frente a algo grande. Es tu ser profundo reconociendo que este momento importa, porque lo que más te asusta suele ser lo que más te va a transformar. Hablar frente a otros, iniciar tu proyecto, cerrar un capítulo que ya no suma, abrazar tu propósito. No son amenazas, son entradas, y la llave que las abre es moverte. No hace falta que todo esté perfecto, ni que te sientas completamente seguro. Solo necesitas actuar. Un paso en dirección a eso que te detiene. El valor no es la ausencia de miedo. Es decidir seguir, aunque esté ahí. Así que cuando el miedo aparezca, no te escondas. Acércate. Deja que te fortalezca, que derrita tus excusas, que se convierta en tu energía. Esa resistencia que sientes,
Es el indicio de que estás justo donde debes estar. Cuando sientas ese temor intenso, es una señal. Estás acercándote a algo importante. Puede que estés a punto de descubrir tu propósito o de dar ese salto que cambiará todo. La mayoría no se atreve a llegar hasta ahí. El miedo no desaparece, ni siquiera para quienes logran grandes cosas. Pero ellos aprendieron a convivir con él, a caminar a su lado y avanzar aunque tiemblen. Eso es lo que los hace fuertes. No es que no sientan nada, es que no dejan que ese miedo les dicte el camino. Así que la próxima vez que lo sientas aparecer, no huyas. Agradécele, reconócelo y actúa. Da ese paso que evita tu mente, marca ese número, publica eso que te paraliza, responde con firmeza, incluso cuando la voz te tiembla. Justo ahí, cuando decides moverte hacia lo que quema, el miedo se reduce y en su lugar aparece la libertad. Te diré una verdad incómoda. No te volverás intrépido esperando a sentirte preparado. El miedo no se vence deseándolo, sino entrenando. La motivación es fugaz, una chispa que emociona y luego se apaga. La disciplina, en cambio, es la llama constante. Es lo que impulsa a quienes viven con determinación. Si aprendes a actuar cuando es necesario, no solo cuando te nace, te vuelves poderoso. La valentía no llega como un rayo repentino, es una elección diaria. Se trata de levantarte, enfrentarte a lo incómodo, hacerlo difícil incluso cuando querrías evitarlo. Especialmente entonces. Los que marcan diferencia entienden esto, no esperan sentirse seguros, actúan primero, y la confianza llega después. No esperan a que desaparezca el miedo, avanzan con él encima, y así, el miedo aprende que ya no tiene poder. Ser disciplinado calla esa voz de duda, porque ya no hay negociación. No hay espacio para preguntarse si se debe o no. Lo haces, porque lo decidiste antes. Suena el despertador, te levantas. El reto es grande, lo enfrentas. El miedo habla, tú avanzas. Eso es lo que transforma tu carácter. Cada vez que actúas pese al miedo, tu mente se reprograma. Aprendes que el miedo no siempre significa peligro. A veces solo es una advertencia, y tú eliges qué hacer con ella. Entonces pregúntate, ¿estás guiando tu vida por lo que sientes o por lo que crees? Si el miedo todavía tiene la última palabra, es hora de recuperar el control. Construye hábitos que fortalezcan tu mente. Rodéate de imágenes que te recuerden hacia dónde vas. Cúmplete a ti mismo. Haz algo pequeño y valiente todos los días, y un día mirarás atrás sin entender cómo ese miedo alguna vez te controló. La disciplina trae constancia, y la constancia te hace imparable. Imagina que llegas al final de tu vida. Estás acostado, mirando atrás, y alrededor tuyo están todas esas versiones de ti que nunca llegaste a ser. Los sueños que dejaste, los caminos que no tomaste, las palabras que no dijiste. Y todos te miran con la misma pregunta. ¿Por qué dejaste que el miedo eligiera por ti? Porque el miedo no solo te roba momentos, te quita la historia que podrías haber vivido. Te convence de no arriesgar, de buscar comodidad, de callar cuando naciste para hablar fuerte. Pero, ¿y si pudieras ver todo lo que te estás perdiendo? ¿Y si entendieras que cada vez que eliges lo seguro, en realidad estás renunciando a tu destino? Eso es lo que muchos no ven. Creen que están eligiendo tranquilidad, pero están cediendo su poder. Muchas personas, sin darse cuenta, están enterrando su verdadero potencial detrás de excusas. Cambian el impacto que podrían tener por la comodidad momentánea y su legado por una sensación de seguridad pasajera. Pero seamos sinceros, nadie recordará al que se quedó callado por miedo, ni se honra a quien nunca se atrevió por temor al error. Lo que realmente inspira es ver a quienes, aunque temblando por dentro, siguieron adelante. Los que enfrentan el miedo, lo reconocen y aún así avanzan. Eso es lo que de verdad significa tener coraje, no eliminar el miedo, sino negarse a vivir bajo su control. Cada vez que sientas miedo, recuérdalo. Es señal de que estás frente a algo importante, algo que podría cambiar tu vida. Y en ese momento, tu decisión es lo que importa. ¿Darás ese paso? ¿Llamarás? ¿Publicarás? ¿Dirás lo que te asusta?
Porque cuando te atreves, el miedo se desvanece y lo que queda es libertad. Y hay una verdad incómoda que nadie quiere aceptar. No te volverás valiente esperando sentirte listo. No se vence al miedo con emociones, sino con constancia. La motivación es solo una chispa fugaz. Lo que realmente construye una vida valiente es la disciplina, esa fuerza silenciosa que te mueve incluso cuando no tienes ganas. Cuando actúas no porque lo deseas, sino porque sabes que es necesario, te vuelves invencible. El coraje no llega como un rayo de inspiración. Es una decisión cotidiana. Los grandes lo entienden bien. No esperan a tener confianza para actuar. Se mueven primero y la confianza llega después. No esperan a que desaparezca el miedo. Actúan a pesar de él. Y con el tiempo, el miedo aprende que ya no manda. La disciplina elimina la duda porque deja de haber negociación. Te despiertas y te levantas. Te enfrentas al reto y lo haces. La voz interna duda, pero tú avanzas. Eso es lo que forma a los verdaderamente valientes. Cuanto más actúas en medio del miedo, más reprogramas tu mente. Le enseñas que el miedo no es una amenaza, sino una señal. Y una señal no te domina, solo te informa. Así que pregúntate, ¿estás viviendo guiado por tus emociones o por tus principios? Si el miedo aún tiene control, es hora de hacer un cambio. Crea hábitos que fortalezcan tu mente. Rodéate de cosas que te recuerden tu visión. Cumple lo que te prometes. Un solo acto de valentía al día puede cambiar toda tu vida. Con el tiempo, mirarás atrás y te preguntarás por qué permitiste que el miedo decidiera por ti. La disciplina trae consistencia, y la consistencia te hace inevitable. Imagina este momento. Estás en tu lecho de muerte, rodeado no solo de recuerdos, sino también de todas las versiones de ti que nunca nacieron. Esos sueños que no seguiste, esas decisiones que no tomaste, esas vidas posibles que jamás viviste. Y todas te miran con una sola pregunta. ¿Por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? Porque el miedo no solo te roba momentos, te roba el legado que podrías haber construido. Te convence de hacerte pequeño, de buscar lo seguro, de quedarte quieto cuando naciste para moverte con fuerza. Pero, ¿y si supieras el verdadero precio? ¿Y si pudieras ver la vida que el miedo silenciosamente te está quitando? La mayoría de las personas no lo ve. Creen que eligen tranquilidad, cuando en realidad están eligiendo rendirse. Cuando activas tu cuerpo, despiertas a tu mente. La seguridad crece, la energía fluye y el miedo se desvanece ante el impulso del movimiento. La clave está en moverte, en no quedarte quieto. Y también está en las palabras con las que te hablas. No subestimes su poder. Afirmar lo que eres y lo que quieres no es una tontería. Es una declaración de guerra contra la duda. Cada día, háblate con convicción. No he venido a esconderme. He venido a liderar. Dilo hasta que lo sientas real. Luego, actúa como si ya lo fuera. Arranca tu jornada con una pequeña victoria. Haz eso que sueles evitar. Cumple aunque no tengas ganas. Esa decisión inicial, tan simple, le quita fuerza al miedo. Y si sumas una tras otra, la inercia cambia de lado. Te conviertes en alguien imparable. Al llegar la noche, haz una pausa. Reflexiona. ¿En qué momento el miedo susurró en tu oído? ¿Y cuándo decidiste no escucharlo? Esa es la manera de fortalecer tu mente. No esquivando el miedo, sino encarando su presencia tantas veces que termina perdiendo poder. Una vida valiente no ocurre por accidente. Se construye con intención, constancia y un respeto feroz por uno mismo. Si realmente quieres deshacerte de miedo, no esperes sentirte listo. El coraje no se espera, se entrena. Cada día, con actos pequeños pero firmes. No estamos aquí para hablar del miedo como una idea. Estamos aquí para enterrarlo. Porque deja de existir en el momento que dejas de cederle espacio, cuando comprendes que solo tiene control que tú le diste, y desde hoy decides quitárselo. Ya no hay lugar para más excusas, para más retrasos ni para seguir achicándote para encajar. Viniste a vivir en grande. Fuiste hecho para cruzar el fuego, no para esquivarlo. Este es tu momento. No es mañana. No es cuando te sientas valiente.
Es ahora. Empieza. Da ese primer paso. Luego otro. Y otro. Hasta que tu cuerpo y tu mente olviden cómo era vivir bajo el dominio del miedo. Cuando vuelva, porque lo hará, ya no te controlará. Lo verás con otra perspectiva. Lo habrás superado. Y seguirás adelante igual. El miedo ya no tiene voz en tus decisiones. Solo tu propósito habla ahora. Solo tu visión dirige el camino. Así que levántate, respira profundo y enfréntalo una vez más. Agradécele por lo que te enseñó. Y después, despídelo, porque no volverá a decidir por ti. Este es el comienzo de una nueva etapa. La valentía que ahora sientes no es un regalo, es tu elección. Pero aún hay más por construir. Ahora que el miedo quedó atrás, es momento de fortalecer tu espíritu. Tu versión más fuerte ya te está esperando. Es hora de alcanzarla. Si esto resonó contigo, no te vayas sin dejar tu huella. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te movió. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque apenas estamos comenzando. Tu mejor versión ya está en camino. Y juntos vamos a despertarla. Nos vemos en el próximo capítulo.